Código de Procedimiento Civil, extrañamente, contiene esta enunciación acerca de la regla de la sana crítica, que es una enunciación relativamente tradicional desde el Código Procesal Penal. Sin embargo, acá pareciera que tenemos un vicio dentro de todos los chilenos, en el sentido de que todos los profesores han ido a estudiar alguna parte y todos los que van a estudiar alguna parte citan a los autores o profesores donde fueron a estudiar. Si los autores fueron a estudiar, o los académicos fueron a estudiar a España, citan a los españoles. Si otros fueron a estudiar a Alemania o son alemanófilos, todos citan a los alemanes, etcétera, etcétera. Entonces, pero nadie cita a los chilenos, ni nadie cita lo que pasa en Chile. Entonces hoy estamos en una especie de división entre los que son muy teóricos y los que rechazan la teoría, como si no hubiera una tercera opción en este punto. La experiencia chilena es poco recibida respecto de los autores chilenos, respecto de lo que pasa en Chile. Sin embargo, si alguien le pregunta qué es lo que pasa en Alemania al profesor Raúl Núñez, si le pregunta al profesor Larroco por la jurisprudencia norteamericana, todos saben qué es lo que está pasando. Pero nuestros propios problemas son poco teorizados. En ese sentido, yo debo decir dos cosas. Una, respecto del mismo Jorge Larroco y Fernando Atria, que sí han razonado sobre los problemas de nuestra experiencia. En ese sentido, si ustedes ven, por algo en España, en Europa en general, no nos cita nadie porque en el fondo la mayoría de nosotros copiamos lo que dicen afuera. Y eso está malo. Entonces, este tipo de actividades que nosotros estamos haciendo acá es importante para poder reflexionar sobre las cosas que pasan en nuestro país. Ahora bien, si se fijan bien, el proyecto de CPC establece el que el juez apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, deberá estarse los principios de lógica, las máximas experiencias y los conocimientos científicamente afianzados. Esto se dijo el año 2000, donde yo recién me estaba titulando, hace como 20 años atrás, y pareciera que nada pasó en ese intertanto. Nada ha pasado en la jurisprudencia. Nada ha pasado en la línea de la legislación. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el fondo el proyecto de CPC lo que muestra es una carencia de ciertas consideraciones específicas que ya están en la legislación. Están en la legislación desde antes. La Ley de Procedimiento de Policía Local, 18.287, contenía ya la regla de la sana crítica, en el artículo 14. Previamente a eso, ya se mantenía en el Código de Procedimiento Civil, desde 1906, creo, las alusiones a la sana crítica. Sin embargo, en el año 1987 se produce la primera innovación. Hasta antes de 1987 solamente existía la mera alusión a la sana crítica. Desde 1987, en la ley 18.597, se agregó el inciso segundo al artículo 14. Entonces, ¿qué pasó? Se itemizó el contenido de la sana crítica. Se hizo referencia ¿a qué? A las razones jurídicas, las simplemente lógicas, científicas o técnicas. Y además se estableció los desiderata, esto es, los estándares o criterios de control sobre los cuales se deben pronunciar. Multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión. El año 1987. Y el Código del Trabajo, unos meses después, también recogió esto. Sin embargo, la Ley de Policía Local olvidó una regla. Olvidó poner la regla de experiencia, las máximas experiencias, cosa que un par de meses después el Código del Trabajo del 87 lo recoge y nosotros lo tenemos así hasta ahora. Y mantiene también los desiderata. En general tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. ¿Se fijan? Primero partió por las reglas simplemente lógicas, las científicas o las técnicas, y luego introduce el legislador esta corrección. El Código Procesal Penal hace la gran innovación, porque el Código del Trabajo y
la ley de policía local prácticamente, y no obstante que contuvieran esas referencias, en general nadie pescaba cuáles eran esas referencias y todos decían, el juez entiende que en realidad lo que está fallando es a través de una íntima convicción o libre convicción. Cuando se promulga el Código Procesal Penal, el Código produce un cambio en los operadores jurídicos y empiezan a decir, acá estamos tratando con la sana crítica, tiene un contenido específico y debe ser cumplido. La Corte Suprema fue especialmente cuidadosa en hacer cumplir esta normativa, y fíjense bien que el artículo 297 establece algo que ya lo había dicho el profesor Pallavicino. Establece la regla que dice que se apreciará la prueba con libertad, pero no podrán contradecir en la sentencia los principios de la lógica, máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. ¿Dónde está la novedad que entregó el Código Procesal Penal? Es que la prueba se aprecia con libertad, pero lo que el juez no puede hacer es contradecir. Y además agrega, si se fijan bien al final, la idea de que los conocimientos tienen que estar afianzados. Pero el código mantiene una falencia técnica, porque no contiene la alusión a los criterios técnicos, que sí contiene el Código del Trabajo y que sí contiene la Ley de Policía Local. Luego, para el razonamiento un poco estricto, uno podría decir, entonces las reglas técnicas no deben ser consideradas. Es decir, hay una serie de situaciones que podrían darse en materia de cuestiones técnicas que no podrían entrar a considerarse o centrarse en este punto. Y eso sí llama la atención respecto de qué cosas deben ser consideradas o no respecto de el nuevo proyecto de Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque incluso en materia de choques de automóviles, en materia de falsificaciones artísticas, una serie de situaciones, las cuestiones técnicas sí deben ser consideradas y no son cuestiones científicas. Técnicamente no son cuestiones científicas. Por lo tanto, esto nos va generando toda una idea de cómo tenemos que empezar a considerar, y vemos además las falencias del legislador respecto de cómo va configurando la idea de la sana crítica. Y qué cosas son las cosas que entran o no. Finalmente, el artículo 342 del Código Procesal Penal lo que hace es establecer esta obligación de la sentencia a la exposición clara y lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos o no desfavorables. Y fíjense bien lo interesante de este punto, si lo hacemos la comparación, el Código Procesal Penal jamás habla de sana crítica. Lo que hace el Código es describir los ítems que constituyen la sana crítica. Y eso hace que, desde el punto de vista de la argumentación jurídica y la epistemología, hace una cosa bien interesante, que esto es que, en el fondo, para la comprensión de los operadores jurídicos, su comprensión epistemológica se superponga sobre la normativa misma y haga que todos juguemos o entendamos que el código está diciendo una cosa cuando pareciera que estuviera diciendo otra. La ley de tribunales de familia, finalmente, si ven bien, hace una depuración en el fondo de lo que está pasando y dice: los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. No te dice si es libre valoración, si hay una libre valoración o contradicción. Y en consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Y nuevamente se le olvidó los elementos técnicos, es decir, los criterios de la técnica. Sabemos que hay toda una concepción, hay libros acerca de esto, de qué es la técnica, que está separada de la técnica, el desarrollo de la misma. Por lo tanto, aquí hay deficiencias técnicas que contiene la legislación que el proyecto de SPC tendría que corregir, pero que no lo ha hecho hasta ahora. Y si se fijan bien, tampoco tienen los desiderata, es decir, los estándares sobre los cuales tienen que considerar. Eso por una parte. Pero además, y me queda la mitad de la exposición,
justamente en los 10 minutos, o sea, los 11. Como les decía, hay una cosa que acá me queda al pendiente, esto es que el legislador y el legislador en el proyecto y en general en los proyectos no ha considerado el método científico ni la metodología. Y esto es un tema radicalmente importante por dos razones que vamos a ver. En primer lugar, porque el método científico en el mundo, o por lo menos desde Newton o desde lo que se llama la ciencia nova, es decir, desde Galileo en adelante, ha sido el elemento validador de la ciencia como el paradigma de la racionalidad. Es decir, cuando ustedes, lo vamos a decir en términos sencillos y prácticos, es decir, cuando ustedes se suben arriba de un avión, cuando ustedes echan a andar un auto, no es que unos enanitos o la cuestión divina es que esté funcionando ahí, sino que es la proyección de la ciencia a través de la técnica, esto es la tecnología, lo que hace posible de que usted cuando pone la llavecita en el auto se prenda. Y no es un asunto de azar, sino que está predeterminado científicamente a través de la tecnología. Cuando usted compra ese billete de avión y va en el avión, la mayoría todos los que estamos acá, afortunadamente hemos salvado con vida de todos los viajes en avión, pero no ha sido gracias a la divinidad, sino que más bien ha sido gracias a la ciencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué podría entrar la metodología? La sana crítica es una incardinación un concepto que se introduce en el Estado de Derecho en la idea de racionalidad de la decisión. Su fundamento valorativo, por lo tanto, es esta racionalidad. Y lo que pretende interdictar es la arbitrariedad de los funcionarios, esto es, que no actúen a través de razones, en el marco del racional y justo procedimiento que establece nuestra Constitución. Pues bien, cuando mucha gente habla de sana crítica, el problema que tienen es que no entienden qué es la sana crítica propiamente tal en términos connotativos. Si uno revisa desde el punto de vista etimológico, e incluso desde el punto de vista del uso de los términos, desde 1780 aproximadamente el diccionario de la Real Academia recoge lo que es el uso del término crítica, y su uso es, desde ese tiempo, es el arte o facultad de juzgar correctamente. Es decir, cuando estamos hablando de sana crítica, lo que estamos apuntando es al juicio, de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo no bueno, podríamos decir, o lo malo. Y en ese sentido, cuando hablamos de sana crítica, estamos hablando de sana razón. Y si ustedes me piden un elemento confirmador de esa tesis, lo pueden encontrar en el artículo 384, regla quinta del Código de Procedimiento Civil, cuando el legislador le pide o le exige al juez discernir entre la confrontación de diversos testigos, dice que tiene que resolverlo de acuerdo a la sana razón. Por lo tanto, sana crítica no es que simplemente estemos criticando, sino que se le está pidiendo al juez que use conceptos propios de la racionalidad. Racionalidad que, en este sentido, uno tiene que considerar que no lo tiene el juez que crear, sino que desde el punto de vista del gobierno de las normas, estos criterios tienen que ser heterónomos al juez. Es decir, tienen que venir de una comunidad establecida desde afuera que dice cuáles son esas reglas de racionalidad. Ahora bien, estas reglas de racionalidad, por supuesto, sabemos cuáles son característicamente. Las reglas de racionalidad desde los tiempos antiguos, desde los griegos, vienen dadas por las matemáticas y la lógica. Por eso es que nosotros tenemos las reglas de la lógica y la matemática es una ciencia. Desde los tiempos de Newton y Galileo sabemos que las ciencias empíricas también constituyen parte de esta racionalidad. Por eso es que también tenemos los conocimientos científicamente afianzados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos unas referencias, en el fondo, a la idea de la sana crítica que está apuntando connotativamente, es decir, en el sentido hacia utilice el juez criterios de racionalidad. Entonces, esos criterios de racionalidad son aquellos que el juez no los va a crear, sino que va a ir a buscarlos.
y los tiene que ir a buscar a las comunidades particulares. Esto es, la comunidad de los lógicos, la comunidad de los científicos, la comunidad de los técnicos, y en el caso de las reglas de la experiencia, es la comunidad de es la vida comunitaria en que se encuentra allí, afuera de las aulas, afuera de la corte. Saliendo de las escaleras de la corte se encuentra lo que son las máximas de experiencia. Entonces, en ese punto es importante hacer la siguiente distinción. El juez no es el generador de las reglas de sana crítica, pero sí es el órgano competente para poder determinarlas. Las comunidades específicas son aquellas que fijan las reglas de la sana crítica. Y aquí quiero entrar al punto central del asunto, es si tiene cabida o no en el derecho chileno el tema del método científico y el tema de la metodología. Si nosotros consideramos que la alusión a la sana crítica es una alusión connotativa y que las reglas que está diciendo acá, como los principios de lógica, las máximas de experiencia, los conocimientos científicamente afianzados, son definiciones denotativas, esto es, están aludiendo a la extensión, o en términos súper simples, está listando ejemplos o itemizando ejemplos simplemente de lo que es la racionalidad, entonces sí tiene cabida otros elementos que no sean los que están allí expresados por el legislador. ¿Y por qué esto podría ser tan específicamente así? Porque si nosotros vemos bien, el legislador y toda persona, cuando da una definición de tipo denotativa, esto es, listando uno a uno, puede olvidársele simplemente. Se le puede olvidar, se le puede pasar una. Y como vimos en la historia de la legislación, se le pasó varias veces. A veces no acogió las máximas de experiencia, a veces no acoge la técnica, pero eso no significa que queden fuera necesariamente. Y en ese sentido, no van a quedar fuera porque son expresiones de la racionalidad. Son expresiones de la racionalidad y para el control de las expresiones de los jueces. Y con esto podemos pasar a cerrar. Es que nosotros podríamos sí encontrar ciertos elementos o factores o expresiones a nivel normativo donde sí se contemple la idea de método y metodología. Esto es, elementos o reglas convencionales para seleccionar teorías o enunciados válidos. ¿Cuáles son esos elementos que podríamos encontrar en la norma positiva? Son diversas alusiones que hace el legislador a desideratas, esto es, a estándares de control. ¿Como cuáles? Como en el caso de la multiplicidad, como en el caso de la gravedad, como en el caso de tener que pronunciarse sobre una y otra prueba. Todos esos son estándares usuales que en la ciencia sí se usan. Sí se usan. En el caso de hacerse cargo de una y otra prueba, se refiere a la competencia de teorías. Kuhn, Popper, Lakatos, todos refieren a ese punto. Lauden. En el caso de la multiplicidad de pruebas, refiere al testeo, qué tan duro sea el testeo de las teorías. Esto es, si es capaz de pasar varias pruebas o varios índices respecto de lo que está señalando. Y en el caso de la gravedad, por supuesto, también tiene que ver qué tan dura es esa prueba. Y fíjense bien, la precisión no es un criterio lógico. La precisión, es decir, el resultado que obtienes tú de una prueba, es un criterio metodológico. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer una doble distinción, si me permiten. Creo que me queda esto. En los primeros lugares está, cuando alude a la sana crítica, está haciendo una expresión, simplemente es un término abierto, que necesita una definición connotativa, que la tiene que dar la doctrina. El legislador lo que hace es mencionar algunos ejemplos, es decir, un listado, una definición denotativa.
la segunda parte, que no la contiene en el proyecto, está dando los desiderata, es decir, algunas, dice, acá lo dice, en especial se considerará la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes. En especial no significa que excluya. Y estos sí se pueden considerar como expresiones de metodología o método científico. Adaptado, por supuesto, al problema jurídico. ¿Y esto por qué es importante? Y por qué yo hacía la crítica. Y con esto cierro. Porque en el fondo, muchas veces nosotros criticamos a los jueces que no acojan los problemas de la sana crítica. Pero en el fondo, un juez en general está bien preparado, y los abogados ya más viejos están bien preparados en términos argumentativos. Es difícil que incurra en un error de contradicción o identidad. ¿Dónde está lo duro? Aquí está lo duro. En los problemas metodológicos. Aquí sí que duele. Porque incurrir en esa contradicción, fácil salvarlo. Tienes hipótesis ad hoc, tienes un montón de recursos retóricos para salvar el punto. Pero salvarlo en términos metodológicos no es tan fácil. Cuando fuimos a las jornadas haciéndole promoción a las jornadas que también Francisco dirigió o organizó también en la Católica, estuvo Luis Felipe Bulnes. Estuvo precisamente hablando acerca del problema de las pericias. Entonces, ¿cuál era el gran problema que decía Felipe? ¿Por qué no explicita el perito la metodología? Eso es una forma también nosotros de controlarlo. Tarufo no solamente dice que dice que no solamente la sana crítica o los criterios estos de valoración son para hacerle el control. También las partes pueden hacer su autocontrol y pueden controlar a los peritos. En la medida en que no estén incorporados estos elementos, nosotros perdemos mucho. Y eso es uno de los elementos, y es la configuración de estos desiderata, también es uno de los elementos que debería tener considerado el proyecto de Código de Procedimiento Civil. Gracias.